Nosotros somos alumnos de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte y en la materia de Estructura y Propiedad de los Materiales, impartida por la docente Estrada Ortiz Carla Selene, hablaremos sobre las estructuras básicas de las uniones PN. Somos el equipo 8 y los integrantes somos Telles Espinosa Milton Uriel, Tavera Cruz Marco Antonio y Sánchez Cepeda Jessica. Yo voy a hablar respecto a la unión NPN y PNP dentro de los transistores BJT. Primero, ¿qué son los transistores BJT? Estos son dispositivos semiconductores de estado sólido que permiten controlar el paso de corriente o disminuir voltaje a través de sus terminales. El nombre del transistor BJT se debe a sus iniciales en inglés, que son Bipolar Junction Transistor. El término bipolar se refiere a la conducción de corriente dentro del transistor, en la que intervienen dos tipos de portadores, electrones y huecos. Y el término junction, que significa unión, hace referencia a la estructura del transistor, ya que tenemos dentro de él dos uniones PN, y mediante la polarización de estas uniones se consigue controlar el funcionamiento de este dispositivo. La estructura de los transistores BJT. Estos transistores están formados por dos uniones de tipo P y N, o bien de dos diodos semiconductores. Existen dos tipos de transistores BJT, el tipo NPN y el PNP. Estas letras hacen referencia a las capas de material semiconductor del que están construidos. Estos transistores también cuentan con tres terminales: emisor, base y colector. La zona central se denomina base y los laterales emisor y colector. Aquí podemos ver de mejor manera el interior de un transistor BJT. Del lado izquierdo tenemos el NPN, que consta de dos capas tipo N separadas por una capa tipo P. Podemos ver también su símbolo electrónico y su representación con los dos diodos del que está formado cualquier transistor BJT. Del lado derecho tenemos el PNP, que está formado por dos capas de material tipo P separados por una capa tipo N. También podemos ver su símbolo electrónico. Si nos damos cuenta, cambia la dirección de esta flecha. Y también podemos ver su representación con los dos diodos. Estos transistores se utilizan mucho en el campo de la electrónica, pero son comúnmente más utilizados como interruptores electrónicos, amplificadores de señal o como conmutadores de baja potencia. Yo hablaré de la unión AL-CO2, PJ-FET y MOSFET. AL. La unión de un ligando al dominio de unión es el receptor es un proceso fundamentado en equilibrio, es decir, es un proceso reversible de un estado al otro, de tal modo que el ligando se une al receptor y se disocia de él equitativamente. La cinética o estudio matemático de esas interacciones viene dado por la ley de acción de masas, la medida de efectividad con la que una molécula determinada se une al dominio de unión del ligando. Viene dada por la afinidad entre ellos y se mide con la constante de disociación Kd. Una unión estable o alta afinidad tiene una Kd baja y viceversa. La activación de un segundo mensajero, o sea, la continuidad de la señalización celular, la respuesta biológica final se logra cuando se haya transcurrido suficiente tiempo en lo que un número determinado de receptores estén activados por su ligando. En el tema de los materiales, AL es la unión de dos sustancias, un ejemplo que tenemos en las sustancias ADN, que es lo más exacto a lo que se refiere de unión
Lo que se debe a la unión AL es la fusión de dos sustancias para poder crear una sustancia mucho más reforzada. CO2. Los elementos químicos más abundantes en la corteza terrestre son el oxígeno, que se representa con la O y el 2, y el silicio, que se representa con la S y la I. Por tanto, son muy afines y a ello se debe que en la naturaleza los encontramos unidos, unión llamada enlace químico. En minerales tan comunes como el cuarzo, CO2 y en las grandes familias de silicatos, la afinidad es tal que ese enlace químico se considera el más fuerte en la naturaleza. La separación silicio-oxígeno demanda cantidades muy grandes de energía, pero ¿y por qué o para qué separarlos? Solamente así se han podido aprovechar las propiedades del silicio en dos ramas tecnológicas fundamentales de nuestra era, los dispositivos electrónicos y las celdas solares. Para que el silicio tenga la capacidad de conducir la corriente o transformar la energía solar en eléctrica, debe estar separado del oxígeno, pero debe de contar con una gran pureza. Etapa crítica en la purificación es que el silicio sea transformado a otros compuestos químicos en que llamamos primarios, cuyo requisito es que tengan enlace silicio-oxígeno. Los compuestos primarios por ello son pieza clave en la independencia tecnológica en ese campo. En una de las sustancias que se puede encontrar en la corteza terrestre, ya que no fue creada de manera científica, es de manera natural y se puede crear con ella tanto materiales analgésicos, etc., y no emplea un riesgo para todos como otras sustancias que son creadas y contienen un grave riesgo para muchas personas. Unión tipo P. Se denomina unión PN a la estructura fundamental de los componentes electrónicos. Contiene comúnmente denominados semiconductores, principalmente diodos y transistores. Está formada por la unión metalúrgica de dos cristales generalmente de silicio, aunque también se fabrican de germanio, de naturalezas P y N según su composición a nivel atómico. Estos tipos de cristal se obtienen al dopar cristales de metal puro intencionalmente con impureza, normalmente con algún otro metal o compuesto químico. Es la base de funcionamiento de la energía solar fotovoltaica. Un semiconductor tipo P se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, sustituyéndole algunos de los átomos de un semiconductor intrínseco por átomos con menos electrones de valencia que el semiconductor anfitrión, normalmente trivalente, es decir, con 3 electrones en la capa de valencia, normalmente de boro. Al semiconductor, para poder aumentar el número de portadores de carga libres, en este caso positivos huecos, cuando el material dopante es añadido, este libera los electrones más débilmente vinculados de los átomos del semiconductor. Este agente dopante es también conocido como impureza aceptoras. El propósito del dopaje tipo P es el crear abundancia de huecos en el caso del silicio. Una impureza trivalente deja un enlace covalente incompleto haciendo que por difusión uno de los átomos vecinos le ceda un electrón completando así sus 4 enlaces. Así los dopantes crean los huecos. Cada hueco está asociado de un ion cercano cargando negativamente, por lo que el semiconductor se mantiene eléctricamente neutro en general. No obstante, cuando cada hueco se ha desplazado por la red un protón del átomo situado en la posición del hueco, se ve expuesto y en breve se ve equilibrado por un electrón. Por esta razón, un hueco se comporta como una cierta carga positiva cuando con número suficiente de aceptores son añadidos. Los huecos superan ampliamente la excitación térmico de los electrones, así los huecos son los portadores mayoritarios, mientras que los electrones son los portadores minoritarios. En los materiales tipo P, los diamantes azules tipo IB, que
contienen impurezas de boro, son un ejemplo de semiconductor tipo P que se procede de material natural. El JFET, a diferencia del transistor de unión bipolar, el JFET, al ser un dispositivo controlado por un voltaje de entrada, no necesita de corriente de polarización. La carga eléctrica fluye a través de un canal semiconductor de tipo N o P, que se halla entre el drenaje y la fuente, aplicando una tensión eléctrica inversa al terminal de puerta. El canal se estrecha de modo que ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica. Un JFET conduce entre los terminales D y S cuando la tensión entre los terminales G y S, VGS, es igual a cero, región de saturación, pero cuando esa tensión aumenta en módulo con la polaridad adecuada, la resistencia entre los terminales D y S crece cuando así en la región óptica hasta el determinado límite cuando deja de conducir y entra en el corte. La gráfica de la tensión entre los terminales D y S, BDS, en el eje horizontal contra la corriente terminal D y D o corriente de drenaje. Es una curva característica y propia de cada JFET. Un JFET tiene una gran impedancia de entrada que se halla frecuentemente a la orden de 110 ohmios, lo cual significa que tiene un efecto despreciable respecto a los componentes o circuitos externos conectados a su terminal de puerta. Como consecuencia de la polarización se produce una capa de agotamiento de proximidades de la unión. Como cualquier diodo polarizado inversamente, lo que reduce el número de portadores existentes en el canal, aumentando la resistencia de este, disminuyendo la corriente del canal que así establecido. Si la tensión de la puerta llega a un valor determinado, tensión de apagado, el canal se estrangula totalmente y la corriente del canal ID se anula. El JFET tiene menor ganancia de tensión que los transistores bipolares, pero su resistencia de entrada, al estar polarizada inversamente, es mucho mayor, del orden de megaohmios, y su corriente de puerta es prácticamente nula. Es muy estable ante variaciones de temperatura. Los portadores minoritarios no intervienen, y también a otras variaciones externas como reacciones o ruidos eléctricos. Trabajando con tensiones inversas en la puerta, se dice que el transistor funciona en modo empobrecimiento, ya que al aumentar esa tensión reduce el número de portadores del canal y disminuye la intensidad de drenador. MOSFET. Hay dos tipos principales de transistores: los transistores de unión PN o bipolar. Los transistores MOSFET o más. Aquí vamos a explicar los MOSFET. Hemos querido empezar explicando qué hace un MOSFET porque es muy sencillo, aunque luego explicaremos las partes y el funcionamiento interno del transistor MOSFET. Un transistor MOSFET tiene tres patillas. El MOSFET conduce corriente eléctrica entre sus dos patillas cuando aplicamos tensión en la otra patilla. Es un interruptor que se activa por la tensión, así de sencillo. Aquí puedes ver dos tipos de MOSFET. Las palabras MOS significa metal óxido semiconductor y hace referencia a un tipo de estructura muy usada en electrónica donde se usa un óxido como dieléctrico o aislante. Fiel transistor significa transistor de efecto de campo, es decir, transistores que conducen por un campo eléctrico parecido a un condensador. Conclusión: un MOSFET es un transistor de efecto de campo por medio de un semiconductor óxido que se usa como dieléctrico. De otra forma, es un transistor conduce o no conduce la corriente en el que se utiliza un campo eléctrico que se controla su conducción y que su dieléctrico es un metal de óxido. Ventaja del MOSFET. La principal ventaja del transistor MOSFET es que utiliza baja potencia para llevar a cabo su propósito, y la disipación de la energía en términos de pérdida es muy pequeña, lo que hace que sea un componente importante en los modernos ordenadores y dispositivos electrónicos como los teléfonos celulares, relojes digitales, pequeños juguetes, robots y calculadoras. Buenas tardes, mi nombre es Telle Espinosa Milton Uriel y yo les voy a hablar sobre la unión PN-PN en los tiristores. ¿Qué es un tiristor PN-PN? Es un semiconductor de potencia, el cual su funcionamiento es ser un interruptor o un switch, ya sea para conducir o interrumpir la corriente eléctrica. A este componente se le conoce como de potencia porque se utiliza para manejar grandes cantidades de corriente y voltaje, a comparación de otros semiconductores que manejan corrientes y voltajes más bajos. ¿Cómo se fabrican?
Hay varias formas en las cuales se fabrican o varias técnicas. Una de ellas es la técnica de fusión-aleación. La parte principal del tiristor está compuesta por un disco de silicio de material tipo N. Dos uniones de ellas se obtienen en una operación de difusión con el elemento galio, la cual dopa con impurezas tipo P. Las dos caras del disco, en la cara exterior se forma una unión con un contacto oro-antimonio. Los contactos del ánodo y cátodo se realizan con molibdeno. La conexión de puertas se fija a la capa intermedia tipo P usando aluminio. En palabras más sencillas, digamos que es el proceso de cómo se va formando una capa P, una capa N, una capa P y una capa N, como se muestra en la figura de la parte derecha. Otra técnica es la técnica de barrera aislante. Esta técnica es una variante de la anterior. Se parte de sustrato de silicio tipo N. La diferencia es que en estas se oxidan por las dos caras. Después, en cada una de las dos caras se hace una difusión con material tipo P. Una difusión muy duradera y a altas temperaturas produce la unión de las dos zonas P. Después de este proceso se elimina todo el óxido que se hizo al principio en las caras y se abre una ventana en la otra. Se realiza entonces un orden al aislar las zonas tipo N, una difusión tipo P. Después de la última difusión N, el tiristor ya está terminado, a falta de establecer las metalizaciones y cortar los dados para encapsularlos. Las ventanas que se abren se muestran del lado derecho en la parte superior en las uniones N de color azul. ¿Cómo funciona? Está conformado por tres terminales, un ánodo, cátodo y una compuerta o mejor conocida como gate. Su funcionamiento se asemeja al de un relevador o a un interruptor mecánico, ya que cuando aplicas corriente a la terminal gate se activa y obtiene la característica de dejar pasar la electricidad de ánodo a cátodo. Se muestra en la parte derecha su símbolo enmarcado con un cuadro rojo. Tipos de activación del tiristor. Corriente de compuerta. Para un tiristor polarizado en directa, la inyección de una corriente de compuerta al aplicar un voltaje positivo entra en la compuerta y el cátodo lo activará. Si aumenta esta corriente de compuerta, disminuirá el voltaje de bloqueo directo, revistiendo en la activación del dispositivo. En la parte derecha podemos mostrar un tiristor desactivado y al ponerle corriente en la compuerta gate deja fluir el voltaje. Otro tipo de activación es el de luz. Si hay luz, incide en las unidades de tiristor hasta llegar al mismo silicio. El número de pares de electrón hueco aumentarán y pudiéndose activar el tiristor. Este cuenta ya con un LED que al LED al estar activado emite luz y el tiristor la recibe, así activando los electrones huecos de silicio. Activación térmica. Térmica se refiere a temperatura. El tiristor al tener una temperatura muy alta produce el aumento de números de pares de electrón hueco, por la que aumentará las corrientes de fuga, con lo cual al aumentar la diferencia entre ánodo y cátodo debido a la acción regenerativa, esta corriente puede llegar a ser 1 y se activará. En la parte derecha está la gráfica de cómo la temperatura va aumentando hasta sobrepasar el número 1 y crea una ruptura haciendo que el tiristor deje pasar la corriente y el voltaje. Alto voltaje. Si el voltaje directo desde el ánodo hacia el cátodo es mayor que el voltaje de ruptura directo, se creará una corriente de fuga, lo suficiente grande para que inicie la activación con retroalimentación. Normalmente este tipo de activación puede dañar el dispositivo hasta el punto de destruirlo, es decir, quemarlo. En la parte derecha podemos ver un diagrama en el cual hay una que dice tensión de alimentación de ánodo a cátodo. Si esa es más grande que el voltaje que le está entrando por la compuerta gate, es lo que va a pasar, será una activación por alto voltaje. Tipos de tiristores. Hay de control de fase o comunicación rápida, conocidos como SCR. Este tipo es el más común y el más utilizado, debido a que son capaces de conmutar rápidamente. Una de las características principales de este tiristor es que solo es capaz de conducir electricidad hacia una sola dirección, como un diodo, cuando se polariza directamente. Una vez activado este componente, no importa si quitas la corriente de compuerta, ya que se queda activo, pero no se puede desactivar. Es una de las características del SCR. En la parte derecha podemos ver una imagen de él. También existen los bidireccionales controlados por fase, los BST.
Este tipo corresponde a dos tiristores. Es un mismo encapsulado, aunque están juntos, no se interfieren entre sí. Cada uno tiene sus terminales de compuerta para ser activados. Digamos que este tiristor son dos en uno, por eso es que es bidireccional, porque puede activarse de dos direcciones diferentes. Tipos de tiristores que hay también es el fototiristor, las SCR. Este, como su nombre lo indica, es un tiristor el cual se activa por mediante luz. Podemos mostrar una imagen del lado derecho. Un triodo bidireccional, el cual es un triac, se usa para la corriente alterna ya que contiene dos tiristores juntos en un mismo encapsulado. Es parecido al bidireccional. En esta ocasión solo cuenta con una terminal de puerta, una gate, y esta es capaz de activar a los dos componentes al mismo tiempo. De inducción estática, un SIT. Este tiristor a simple vista podría parecer un diodo normal, como en esta imagen en la parte del lado izquierdo, aunque tiene una gran diferencia, la cual es que para que se active tiene que pasar alto voltaje. Por lo regular son unos 30 volts corriente directa. Una vez que pase el voltaje requerido, deja pasar la corriente. Cuando está por debajo, actúa como un interruptor normalmente abierto. Podemos ver una imagen en su símbolo y cómo serían físicamente. Esperamos que este video te haya sido de ayuda y gracias.